muy agradecidos, Señor, de encontrarnos acá delante de su presencia, reunidos una vez más como iglesia, como familia de fe, como cada semana, como cada domingo. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por poder comenzar la semana de esta manera, glorificando su nombre, honrando su nombre, adorándole, exaltándole, regocijándonos en su presencia y compartiendo juntos, edificándonos en la fe, alegrándonos al vernos unos a otros. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos concede. Y ahora, cuando nos disponemos a considerar el mensaje de su palabra, pedimos, Señor, que también este sea un tiempo especial. Su palabra nos edifique, nos fortalezca, alumbre un poco más nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestros corazones. Nos muestre con mayor claridad cuál es su voluntad para nuestras vidas, cómo podemos caminar, vivir en esa voluntad. Que su Espíritu Santo nos asista en nuestra necesidad, en nuestras limitaciones, y que usted llene, Señor, nuestras copas, las copas de nuestras vidas, de nuestros corazones, hasta rebosar, Señor, con su bendición, con su favor, con el bien que hay en usted, Señor, y en su palabra que es vida, Señor. En Cristo Jesús, la palabra eterna, el Verbo de Dios, en su nombre, Señor, se lo rogamos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar o a comenzar un perfume que agrada a Dios. El mensaje de hoy, un perfume que agrada a Dios. Cuando era niño, lo que yo conocía era la colonia Menem. No sé si todavía existe. Después, ya uno va conociendo que hay otras cosas. Pero para mí eso realmente no ha sido mayor motivo de preocupación. Para las damas, para la mayoría de las damas sí, un buen perfume. Y tengo entendido de que hay perfumes que son sumamente costosos, costosísimos. Y bueno, y no es solamente asuntos de marca, sino que de calidad, de esencias, en fin, ¿no? Ahora, pensar que hay un perfume que agrada al Señor, que hay un aroma que agrada al Señor. ¿Y cuál es ese perfume de entrada? De una vez diremos, lo vamos a descubrir muy rápidamente. Yo creo que en la palabra, está en la Biblia, lo encontramos, esa figura, ¿no? Nos vamos a acercar en esta mañana al que quizás sea uno de los temas más importantes en la vida de todo cristiano. Quizás este sea uno de los temas más importantes en la vida de todo creyente y de toda comunidad de fe.
Me refiero al tema de la oración. El tema de la oración. Hoy vamos a estar reflexionando acerca del tema de la oración. No lo sé por qué hablar acerca de este tema, por qué vamos a tocar este tema. Podría decirle porque así creo que lo colocó el Señor en mi corazón, que tocásemos este tema en este día, pero también le diré que lo haremos porque existe una verdadera necesidad de que la oración ocupe un lugar más importante en nuestras vidas. Eso es una verdadera necesidad, que la oración ocupe un lugar más importante en nuestras vidas como creyentes. ¿Sabe? Encuestas realizadas en algunas iglesias han reflejado en sus resultados que un 25% de cristianos que van a sus iglesias nunca oran. Que un 25% de cristianos nunca oran, no oran. Van a las iglesias, están y tal, pero no oran. Y si el resultado de esas encuestas refleja la condición general de algo que sucede en todas las iglesias, estamos frente a un problema, a una situación realmente preocupante. ¿Ve? Estamos realmente frente a un mal que nos debería preocupar. Un mal que la iglesia de antaño no padeció. Un mal que la iglesia de tiempos anteriores no padeció, pero que la iglesia de hoy, la iglesia de estos tiempos, padece. Que la iglesia moderna, que la iglesia de nuestros días padece. ¿Ve? Y que se acentúa cada vez más. Vivimos un tiempo muy extraño para el cristianismo. Personas que dicen, yo soy cristiano, pero no se congregan. Yo vivo mi fe en mi casa, no necesito ir a la iglesia. No creo en pastores, no creo en mensajes, no creo en la iglesia, no creo en nada de eso. Esos son los tiempos que vivimos. Personas que igual entonces dicen, yo y Dios, nada más. Pero todo eso es fuera de lo que revela y muestra la enseñanza de la palabra de Dios. Eso no tiene fundamento en la palabra de Dios. Y vamos a asumir, puede ser que las personas hayan creído, pero viven sus vidas fuera de la voluntad de Dios. Están viviendo su vida lejos de la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta, volviendo al tema de la oración, ¿es que acaso es difícil orar? ¿Es difícil orar? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos está costando orar? Sobre todo en estos tiempos. Yo quiero volver a ese punto. En estos tiempos, ¿por qué nos está costando orar? Podría usted pensar un poco, piense quizás un poco, no podemos extendernos mucho. ¿Por qué nos cuesta orar? Y alguien dirá, bueno, tengo muchas ocupaciones, no, tengo mucho trabajo, no, estoy cansado, cuando ya llega el tiempo de estoy cansado, qué sé yo, no lo sé. Pero si bien la oración es una actividad de carácter espiritual, también es cierto que es una actividad que demanda nuestra disposición, que nos involucremos en ella con todo nuestro ser. Porque cuando vamos a orar tenemos que estar centrados en ello y no pensando en otra cosa, pero muchas veces nos encontramos que comenzamos a orar y las palabras van por un lado y el pensamiento está en otro lado. ¿O no? Sí, nos pasa. Y entonces encontramos que se requiere también de disciplina y de decir, no, estoy orando, y apartar este pensamiento y apartar esta distracción y apartar esta preocupación para centrar nuestro pensamiento en lo que estamos haciendo en la presencia del Señor.
Y yo creo que ese es uno de los inconvenientes más generalizados de nuestra época. Que para tener tiempos de oración satisfactorios, porque la oración debería ser un tiempo satisfactorio, provechoso para nuestras almas, no aburrido. La oración no debería ser un tiempo aburrido, sino un tiempo grato, un tiempo satisfactorio en nuestras vidas. Pero creo que en parte el problema tiene que ver con la atención, que es muy dispersa. Es un problema de nuestra época, es un problema que están enfrentando nuestros jóvenes, es un problema que están enfrentando nuestros niños. Todo el tiempo el bombardeo y tenerlos que es saltando, brincando, y usted ve las comiquitas, que eso es un movimiento sin fin. No hay tranquilidad para nada en el pensamiento, no hay tranquilidad para nada en lo que ellos ven de sentarse tranquilo. No, estoy aburrido, quiero hacer algo. Eso es mal. Ese es un mal para acá, y va programando, perdónenme la expresión, pero va programando la manera de pensar, la manera de vivir, de que entonces todo el tiempo tengo que andar en esa, y no hay un momento de tranquilidad, un momento de silencio, un momento de estar solo sin hacer nada entre comillas. ¿Ve? Esos males, esas características, esas cosas estorban la calidad de la oración, la realidad de la oración en nuestras vidas. La atención dispersa, falta de disciplina, falta de darnos a la tarea de comprobar en nuestra propia experiencia personal la extraordinaria valía de la oración, las riquezas que un tiempo de oración puede dejar en nuestras vidas. Las riquezas que un tiempo de oración frecuente, constante, a diario, puede dejar en nuestras vidas. Comprobar eso de forma tal que entonces decimos, no, yo esto no lo cambio por nada. Esto para mí es valioso. ¿Ves? Vamos a considerar algunos aspectos a continuación. En primer lugar, consideremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando consideramos este aspecto, el aspecto de la oración en la vida del Señor, de nuestro Salvador, nos vamos a encontrar que en todo lo relacionado con Él, con las grandezas del Señor, así también cuando consideramos la vida de oración del Señor, nos invita a considerar que podemos ver la oración con otros ojos, con otra mirada, con otros pensamientos, ¿no? Y nos inspira a que le imitemos, a Él en este aspecto también. Cuando leemos los evangelios vamos a ver al Señor Jesucristo orando frecuentemente. Vamos a ver lo que está orando frecuentemente, intensamente. Ahora yo me pregunto, le invito a usted a que se pregunte, pero ¿qué hay detrás de esa oración del Señor Jesucristo? ¿Por qué ora si Él es Dios? ¿Por qué ora si entre Él y el Padre no hay estorbo alguno? ¿Por qué ora? Si desde la eternidad ha estado en comunión con Él, ¿por qué ora? ¿Qué siente en su corazón el Señor Jesucristo cuando estaba orando? ¿A quién dirige sus palabras? Y yo creo que esto es importante. Porque no se trata solamente de que el Señor Jesucristo oraba, porque tuviese necesidades como hombre. Siendo Dios, tomó forma de hombre, se hizo semejante a nosotros. Pero no se trata de que oraba porque tenía necesidades como nosotros. Hay algo más allá.
hay un amor que él tiene para con el Padre, que lo ha tenido desde la eternidad. Hay un deseo de intimidad, un deseo de comunión con el Padre, un querer estar siempre con el Padre. Comunión, intimidad, cercanía, y el cultivar esa cercanía. Y tiene una tarea que hacer muy importante y que le demanda mucho, porque le demanda casi todo el tiempo, desde el amanecer, todos los días, usted sabe, lo vemos en los evangelios, pero muy ocupado, a veces hasta exhausto, cansado, se quedaba dormido del cansancio, porque aunque era el Hijo de Dios, estaba en un cuerpo de carne que necesitaba descanso. Pero aún así, en medio de tantas ocupaciones y de un trabajo tan demandante, el Señor oraba y oraba y oraba con frecuencia y no dejaba de hacerlo, y lo hacía con intensidad. Entonces, salvando todas las distancias, mis hermanos, yo creo que nosotros podríamos, y es la voluntad de Dios, que nosotros experimentemos parte de lo que el Señor Jesucristo experimentaba cuando Él oraba. Que nosotros sintamos parte de lo que Él sentía cuando nosotros oremos. Que es la voluntad del Señor, que lo que movía a nuestro Salvador a orar, nos mueva a nosotros también a orar. ¿Ve? Si a Él lo movía el amor, que a nosotros también nos mueve el amor por el Padre. Si a Él lo movía el compromiso, que a nosotros también nos mueve el compromiso. Si a Él lo movía la necesidad de tener intimidad con su Dios, con el Padre, que a nosotros también nos mueva esa necesidad, una necesidad, el reconocer la necesidad de tener intimidad con nuestro Señor. Vamos a ver 3 versículos solamente. Mateo 14:23. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Ve los énfasis en ese versículo? Están allí en color naranja. Estuvo todo el día, toda la tarde, con la multitud, predicando, enseñando, sanando, no lo sé. Pero despedida la multitud, ¿qué hizo el Señor? Subió al monte a orar aparte, se fue solo. Y cuando llegó la noche, dice el Señor, estaba solo. ¿Qué estaba haciendo allí? Nosotros también, hermanos, para orar, entonces muchas veces tendremos que imitar al Señor. Apartarnos de la gente y irnos, encerrarnos solos. Buscar un sitio donde estemos a solas con el Señor. Pasar un tiempo a solas con el Señor. Lucas 6:12 dice, en aquellos días, y es otro momento, Él fue al monte a orar. ¿Y qué hizo? Pasó la noche orando a Dios. ¿Ha pasado usted alguna vez una noche orando al Señor, orando con el Señor? ¿Sabe que podríamos hacerlo? Pasar toda una noche orando. Pasar toda una noche allí con la palabra de Dios y orando, con la palabra de Dios y orando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y qué bendición sería eso para nuestras vidas. En tercer lugar, la siguiente cita de Lucas 22, 39 al 44 dice, y saliendo, se fue, como solía, era su costumbre, al monte de los Olivos. Al parecer el Señor iba muy frecuentemente a ese lugar. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y casi que tendría que resaltar todo el versículo, todas las frases que están allí. Porque dice,
se fue como solía, digo, tenía su rutina de oración, oró de rodillas. Le pregunto, ¿nos estamos arrodillando cuando oramos? ¿Sabe que Dios es digno de que nos arrodillemos delante de Él? ¿Sabe que debemos hacerlo? Que debemos arrodillarnos delante de nuestro Dios en honor, en reverencia, en adoración, en reconocimiento de su grandeza. No le digo que pasemos todo el tiempo que oramos de rodillas, pero sí le digo, acostúmbrese a arrodillarse delante de su Dios, porque Él es Dios. Bendito su nombre por siempre. Y cuando Él oró, dijo, Padre, si quieres, paz, pero si quieres. Y cuando oramos nosotros también oremos, Señor, si es tu voluntad. Te pido esto, pero si es tu voluntad. Porque nosotros no podemos obligar al Señor a que nos dé lo que le pedimos, pero si es su voluntad, que Él lo haga. ¿Ves? Y la frase final dice que estando en agonía, dejaba de orar. Así dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces eso también nos indica, hermanos, la cosa está más dura, bueno, oremos más fuerte. Nos sentimos más cargados, oremos con mayor intensidad. Nos sentimos más apretados, oremos más intensamente como nuestro Salvador lo hizo. En segundo lugar, veamos el valor que la iglesia neotestamentaria le dio a la oración. La iglesia del primer siglo, la iglesia que nació cuando el Señor resucitó, el valor que le dio la oración. El registro que tenemos de las actividades de la iglesia en sus inicios en el libro de los Hechos por medio de Lucas, nos dice que la iglesia nueva, la iglesia naciente, tenía en muy alta estima la oración. Se reunían diariamente los hermanos, se reunían todos los días para orar. Oraban a distintas horas del día. Y cuando yo veo esto, que la iglesia se reunía todos los días para orar y que oraba varias veces en el transcurso del día, no me extraña de que el Señor hiciese los milagros que hizo en medio de esa iglesia, con esa comunidad de creyentes que se manifestó como se manifestase a través de sus vidas. En Hechos 1:14 dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó, el grupo de creyentes volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, que era el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos 2:42 leemos, así que los que recibieron su palabra cuando la iglesia predicó y se convirtieron por miles, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y estos hermanos, nuevos hermanos que fueron bautizados, dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, y dice, también perseveraban ¿en qué? En las oraciones. Dice al final del verso. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 3:1, le dice a los hermanos, hermanos, orad por nosotros. Cuando vimos la carta de los tesalonicenses, consideramos un poco eso. Pablo es Pablo, el apóstol del Señor, está en su ministerio. El Señor lo usa grandemente y sin embargo le pide a la iglesia, hermanos, oren por nosotros, hermanos, oren por nosotros. El escritor de la carta a los hebreos, al parecer, estaba preso. Estaba detenido, porque él dice en Hebreos 13, 18 al 19, orad por nosotros, os ruego que lo hagáis así, le dice a los hermanos, a la iglesia, para que yo o sea restituido más pronto. Tenía este escritor, el escritor de esta carta, si era Pablo o era algún otro, la convicción de que por la oración de la iglesia, de los hermanos,
él sería libertado y podría ir nuevamente a compartir con los hermanos. En tercer lugar, consideremos algunas promesas relacionadas con la oración. Porque algo que nos debe inspirar, mis hermanos, algo que nos debe inspirar en la oración es que la oración no es un requisito, la oración no es una exigencia, la oración no es un deber que se nos impone como cristianos. Ahora eres creyente, tienes que orar. Ahora te convertiste, tienes la obligación de orar. No, no es así. Sino que la oración es el privilegio. La oración es el privilegio, un privilegio que se nos concede para que por medio de ella tengamos acceso al trono de Dios y la bondad del Señor, la gracia del Señor, el poder del Señor se manifiesta en nuestras vidas. Que por medio de la oración Dios manifiesta a nosotros su amor, su bondad, su fidelidad y poder de manera más cercana a nuestra experiencia de vida. La oración es el privilegio por el cual vamos ante su presencia y Dios derrama de sus bondades sobre nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 21, 22. Y son palabras del Señor Jesucristo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso es como una carta abierta. Eso es como una carta abierta que nos dice, mira, anda, aquí con esto, lo que pidas es tuyo. Todo. Hay como quise remarcar esa palabrita, creyendo. Creyendo. Porque es necesario creer. Y a veces oramos y se nos olvida creer. Y a veces oramos y se nos olvida descansar en que se lo estamos pidiendo al Señor. Y que tenemos, por lo tanto, creer que Él va a obrar y va a responder a la petición que estamos haciendo. Amén. También dice en Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El resultado dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sabe? El oído de Dios está pero así pendiente. Que mi hijo tal, que mi hija tal oró. Ya está atento el oído de nuestro Padre, atento a nuestra oración, para responder a nuestra oración, para conceder respuesta a nuestra oración, mis hermanos. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos unos por otros. Sanidad del corazón, sanidad del alma, sanidad del cuerpo. La oración eficaz del justo puede mucho. En cuarto lugar, sí, también es un mandato para nosotros como cristianos. Un mandato que nos ha sido dado, ¿no? Ahora yo pensaba en la imagen como del médico, el doctor, usted va al doctor, usted va a la consulta médica y el doctor le dice, tienes que hacer esto.
tienes que hacerte este examen, tienes que tomar tal medicamento. Usted quizás no lo ve como un mandamiento del médico, pero el doctor le dice, mira, no es si quieres, le dice, tienes que hacer esto. Si quieres recuperarte, tienes que hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces, a veces con la oración, hermanos, es un mandamiento, pero uno que obra para nuestro crecimiento. Un mandamiento que obra para nuestro crecimiento en la gracia, para el crecimiento de nuestro conocimiento de aquel que nos salvó, para que profundicemos en nuestra comunión con Él, en nuestro sentido de pertenencia. ¿Sabe que tenemos que profundizar en nuestro sentido de pertenencia? De sentirnos que somos de Él. Que ese sentido de pertenencia puede ser débil o puede ser fuerte. Y lo mejor que puede pasarnos es que tengamos un fuerte, fortísimo sentido de pertenencia, de que somos de Dios, de que le pertenecemos a Él, de que nuestra vida es de Él. ¿Y sabe cómo se desarrolla en gran parte, ese sentido de pertenencia? Orando, pasando tiempo con el Señor. Sea que lo consideremos un imperativo o que lo veamos como un indicativo, es indispensable para nuestro bien y para que podamos vivir en la voluntad de Dios. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y en cada uno de esos versos es como el imperativo allí para nosotros en relación a la oración. Perseverad en la oración, orad sin cesar, velad en oración. En quinto lugar, quiero que veamos el caso de esta persona, de esta creyente. Es un testimonio de una vida que vivió para la oración. En Lucas 2:36 al 37, cuando el Señor Jesucristo fue llevado al templo por José y María para ser presentado, el evangelista nos dice que estaba allí en el templo en ese momento cuando ellos llevaron al niño, a nuestro Señor Jesucristo siendo niño, estaba allí una mujer, una viejita, una ancianita llamada Ana. Era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era de edad muy avanzada. No podemos saber con certeza cuántos años, pero usted saque la cuenta, sume ahí lo que le dice. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Vivió 7 años de matrimonio, tenía 84 años de viuda, ya van 91, a eso hay que sumarle la edad a la cual se casó. Y yo creo que no se casó de menos de 14 años. Póngale que sean 14, que se haya casado muy jovencita, pero quizás más. Y entonces nos da que la viejecita Ana tenía 100 y pico de años. Pero sabe, esta ancianita no estaba, o vamos a decir dónde estaba mejor. Esta ancianita se nos dice que de ella que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Qué tremendo ejemplo para todos nosotros. Maravilloso. Aquí vemos a una ancianita de una edad tan avanzada, y sin embargo el testimonio de la Escritura dice, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos, en plural, con ayunos y oraciones. ¿Tenemos excusas? ¿Tenemos limitaciones? No, hermano. Podemos servir al Señor, aunque los años vayan pasando y pasando, podemos servir al Señor con nuestras oraciones. Podemos servir al Señor al igual que Ana con nuestros ayunos y oraciones. Por cierto, mañana iniciamos una semana de ayuno. Entonces le invito, participe, involúcrese, participe allí. En sexto lugar, vamos a ver tres testimonios de respuesta a la oración. 3 testimonios. Dijimos que el Señor responde a nuestra oración. Ahora vamos a ver en la Escritura, en algunos pasajes, el registro de 3 testimonios. El primero es el caso de Zacarías, en Lucas 1:13. Este Zacarías fue el padre de Juan el Bautista, que usted recordará, Zacarías era sacerdote, y estando en el templo, porque le tocó ese día, por suerte, entrar para ofrecer el incienso, que siempre el incienso es símbolo de la oración también que sube delante de la presencia de Dios. Zacarías entrando allá, se le apareció un ángel, y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque él se asustó cuando vio el ángel, y le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y es muy particular el caso de Zacarías, porque lo que yo entiendo, lo que yo veo, a la conclusión que yo llego al considerar esto, es que esa oración no la había hecho Zacarías el día anterior. Que esa oración no era una oración que Zacarías había hecho en esa semana, ni siquiera en ese mes. Pienso que esa oración era una oración que Zacarías había hecho años atrás, cuando su esposa todavía podía concebir. Y él tenía la esperanza de que pudiesen todavía tener un hijo. Pero se hicieron viejitos los dos y el hijo nunca llegó. Y yo creo que Zacarías se olvidó de esa oración, de esas oraciones, y las echó en el saco del olvido. Como muchas veces nos puede pasar a nosotros, que oramos por algo y la respuesta no llegó o no llega y nos olvidamos de eso y dejamos de orar por eso. Pero sabe, Dios no se olvidó de esa oración, solo que la contestó mucho tiempo después. Y tanto que Zacarías no creyó. Cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, Zacarías dijo, no, ya no puedo. Y usted sabe lo que relata la historia. El Señor le dijo, ahora vas a quedar mudo hasta que el niño nazca porque no creíste a la palabra. ¿Ve? Entonces lo que quiero recordar con esto y enfatizar con eso es que tenemos que orar y Dios responderá a la oración, pero Dios responde aunque la respuesta llega aparentemente después. Pero Dios responderá a nuestra oración. Bendito su nombre. Otro caso es el caso de Cornelio, que está en Hechos 10 del 1 al 4. Había en Cesarea, dice el texto bíblico, un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era un soldado, pero no un soldado cualquiera. Era un oficial que tenía a su cargo un batallón, comandaba un batallón del ejército romano. Específicamente, era el líder de la compañía que llamaban La Italiana. Era un extranjero, no era judío, no pertenecía al pueblo de Dios, era un gentil. Pero este hombre, gentil, soldado de ejército, sin embargo, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios a veces y oraba a Dios siempre. Cornelio vio claramente en una visión, como a las 3 de la tarde, a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, Señor, ¿qué? ¿Qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Me parece maravilloso también este testimonio. Ahora yo quiero que lo complementemos con lo que dice el verso 30. No está en la presentación. Pedro está en otro lugar, en Judea. Creo que es en Judea. Y el Señor le habla a Pedro y le dice, ve a la casa de tal lugar y allá vas a conseguir a Cornelio y tal. Y Pedro llega allá y Cornelio comienza a darle el testimonio, a la experiencia de lo que le pasó. Y en el verso 30 del capítulo 10, de hecho, Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. El hombre estaba ayunando. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, el hombre estaba orando. Cuando el ángel se le aparece a Cornelio, no es que Cornelio está recostado, no es que Cornelio está reposando por allí, no. Cornelio estaba en ayuno y en oración. Estaba en ayunas y a la hora novena, entonces dice, mientras oraba en mi casa, tal, entonces le narra la experiencia del ángel. Dios quiso manifestar su amor de manera especial a Cornelio y a su casa, en parte a razón de sus oraciones. Dios le dijo, tus oraciones y tus limosnas han venido a memoria delante de él. El otro testimonio está en Hechos 12:5. En Hechos 12:5. La situación era dramática. El rey Herodes había echado mano a varios creyentes de la iglesia para maltratarle. Jacobo lo habían pasado por el filo de la espada, lo mataron al hermano de Juan. Herodes agarró también a Pedro y también con la intención de matarle porque los judíos estaban a gusto con eso. Y a Pedro lo encarcelaron y lo pusieron bajo la custodia de 4 grupos de soldados, nos dice el texto bíblico. 16 soldados en total para que lo custodiasen. Pedro estaba encadenado en un lugar adentro allí en las celdas. Y leemos en el verso 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la frase maravillosa y emocionante dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Pedro está encadenado, Pedro está allá, Pedro tiene una sentencia de muerte y hay un pero hermoso, ese pero que está allí. Pedro está en esa condición, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Han matado a Jacobo, es posible que a Pedro la intención sea matarlo al día siguiente, pero la iglesia está orando. Todavía no tira la toalla, la iglesia está orando por él. Y cuando nosotros leemos todo el pasaje, yo no sé si Pedro estaba entregado, ya rendido, Señor, yo también, si esta es la forma en que he de partir de este mundo, que así sea. Lo cierto es que el pasaje nos narra que un ángel se le apareció en la cárcel, en la noche, a medianoche, y le dijo el ángel, y las cadenas de Pedro se le cayeron de las manos, y el ángel le dijo, levántate, vístete, sígueme. Y comenzaron a pasar entre los soldados dormidos y Pedro iba siguiendo al ángel. Y la puerta de la cárcel, cuando llegan a la puerta última, la puerta ¡pam!, se abre sola también y Pedro sigue al ángel y pasan una calle y después el ángel se desaparece. Y ahí Pedro cae en cuenta. Yo pensaba, dice Pedro, que era una visión. Pedro no pensaba que era real lo que le estaba pasando. Y Pedro va hasta la casa donde están los hermanos orando. Es de noche, es medianoche, y los hermanos están orando a medianoche por Pedro. Y llama a la puerta. Y sale una muchacha y reconoce la voz de Pedro y va corriendo adentro. Pedro está afuera y le dicen, estás loca. Me sorprende, me divierte, me causa gracia porque la iglesia está orando por Pedro. Pedro llega a la puerta y los hermanos dicen, estás loca, Pedro no puede estar allí. Y otros hermanos dicen, no, es el ángel de Pedro. Uno se inventa cosas. Hasta que finalmente van y abren la puerta y cuando ven que es Pedro se arma un escándalo de alegría, de gritos, de júbilo y Pedro, ay, silencio. Y después que se calmaron, les cuenta todo lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero pueden suceder cosas maravillosas cuando oramos. Bendito el nombre del Señor. En séptimo lugar, las expectativas del alcance de nuestra oración. Porque ¿hasta dónde pueden llegar nuestra oración? ¿Qué puede alcanzar nuestra oración? ¿Hasta dónde podemos influir? ¿Hasta dónde puede influir usted por su oración? ¿Sabe? Si nosotros nos convencemos, si usted y yo nos convencemos del alcance que puede tener nuestra oración, vamos a orar con mayores expectativas. El problema es cuando nosotros creemos que nuestra oración no cuenta. ¿Para qué orar si eso no hace diferencia? Pero si usted piensa que la oración suya puede hacer la gran diferencia, entonces usted va a orar con mayor diligencia, con mayor empeño. Sabe que puede influir nuestra oración sobre la realidad de nuestra vida personal, sobre la realidad de nuestra vida familiar, sobre la realidad de cómo nosotros vivimos en la comunidad, sobre familias enteras, sobre el país entero, sobre naciones enteras. Y parece que, podríamos decir, parece que está exagerando que podamos influir sobre naciones con nuestra oración. Pues no exageramos al hacerlo. El punto es si nosotros lo vemos, si nosotros lo creemos, si nosotros nos comprometemos. Y nuestra oración puede marcar diferencia, puede hacer diferencia. Veamos lo que dicen estos pasajes bíblicos. Romanos 10:1, Pablo menciona el caso de él. El pueblo de Israel negó al Señor,
los judíos no querían nada con el Señor, perseguían a los predicadores, perseguían a los evangelistas, le hacían la guerra a Pablo, no querían saber nada del Evangelio. Dios los entregó a juicio. No sé en qué momento Pablo escribe estas palabras. La nación habría de ser arrasada en el año 70. Pero Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aunque Israel está bajo el juicio de Dios, y aunque no quieren saber nada del Evangelio, Pablo dice, estoy orando por ellos, y oro a Dios por ellos, y mi deseo y mi anhelo es para salvación por ellos como nación. Primera de Timoteo 2, versos 1 al 2, leemos lo siguiente. Pablo escribe, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero también dice por los reyes, como equivalente hoy a los presidentes, los líderes de las naciones, por todos los que están en eminencia, en posiciones de autoridad. ¿Para qué vamos a orar por esa gente? ¿Para qué vamos a orar por los presidentes? ¿Para qué vamos a orar por los gobernadores? ¿Para qué vamos a orar por los que ocupan puestos de poder en la sociedad si no son cristianos? ¿Para qué vamos a orar por ellos? Allí está la respuesta, en el mismo verso bíblico. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quizás uno de los grandes males de nuestros tiempos sea que la iglesia ora poco por sus líderes, por los líderes de la sociedad, por los líderes de las naciones. En tercer lugar, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora por la iglesia y dice, bueno, oro para que sean llenos de toda sabiduría, inteligencia espiritual, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Es un motivo de oración? Claro, es un motivo de oración. Y Pablo pudo decir solamente, lean la Biblia, estudien la Biblia para que crezcan, ¿no? Pero Pablo dice, oro para que ustedes puedan crecer, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo hizo un motivo de oración. Número 8, mis hermanos. La actitud adecuada para la oración. Las actitudes siempre son importantes. Nuestra actitud siempre cuenta. Es mejor ser optimista que pesimista, en general. Es mejor ser optimista que pesimista. Es mejor esperar lo mejor de la gente que esperar lo peor de la gente. Es mejor ser confiado que ser desconfiado. ¿Sabe? Estoy hablando cosas así, flechas al aire. Pero en general es mejor esperar lo mejor del otro que estar pensando siempre juzgando mal a las otras personas. En general es mejor ser optimista que pesimista. En general es mejor tener una actitud positiva, aún en medio de las dificultades, que tener una actitud negativa o una actitud propensa a la depresión. ¿Ve? ¿Qué quiero decir con esto? Con buenas actitudes. Que tratemos de cultivar la esperanza y no la desesperanza. La esperanza y no la desesperanza. Que tratemos de ser fieles y no infieles. Que mantengamos, que descansemos en Dios y su fidelidad y no vivamos presos de los males. ¿Qué actitud tener en la oración?
El Señor Jesucristo dijo, Lucas 18:1, por ejemplo, que cuando oremos, no tiremos la toalla. No lo dijo así, pero dijo, cuando oremos, no desmayemos, sigamos, persistamos en la oración. Y colocó el ejemplo de la viuda aquella, ¿recuerdan? De que iba ya y le decía al juez, hazme justicia, y el juez no quería. Y ella iba todos los días, hazme justicia, hazme justicia. Lucas dice que el Señor le dijo esa parábola a ellos para que ellos vieran la importancia de orar siempre y no desmayar, de no desmayar en la oración, de que no que lloré, ay, me cansé ya de orar por eso y ya dejé de orar. No, no te canses de orar por eso, sigue orando por eso, sigue orando por eso, sigue orando por eso. En segundo lugar, veamos Romanos 12:12. Romanos 12:12 nos habla de tres actitudes de la vida, en la vida cristiana. Con relación a la esperanza, dice, gózate, gozosos en la esperanza, en lo que el Señor va a hacer en tu vida, gózate, en lo que Dios te ha prometido, gózate, en lo que te espera, en nuestro futuro glorioso que nos espera en Cristo, gózate en eso. ¿Y qué hago con los problemas? ¿Qué hago con las tribulaciones? Sopórtalo. Sufrido, sopórtala. Aguántala. Vienen problemas, vienen dificultades, pero arremángate y sopórtala, sopórtala, aguántala. Y usted dice, salgo adelante de esto. Esto no puede más que yo. El Señor está conmigo. Y sale adelante. Pero en cuanto a la oración, dice, sea constante, constantes en la oración, dice el apóstol Pablo. Quizás porque sea una tentación, que la oración de desmayar. Entonces Pablo insiste, seamos constantes en la oración. Efesios 6:18 nos habla de algo más. Dice, orando en todo tiempo, pero con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Que nuestra actitud, nuestra disposición esté guiada por el Señor, por el Espíritu del Señor, sostenida por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Apoyémonos en el Espíritu Santo que está en nosotros. Tratemos de ser sensibles a ese Espíritu Santo que está en nosotros y que nos quiere hablar y que nos quiere guiar y que quiere poner el sentir de Dios en nuestros corazones. ¿Sabe que Dios quiere poner el sentir suyo en nuestros corazones para que nosotros vivamos de acuerdo con su voluntad? Que el Espíritu Santo no está solamente como un adorno, como un sello impersonal en nosotros. El Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarnos hacia lo que Dios quiere, de convencernos también cuando estamos en pecado, y cuando nos convence de eso tenemos que orar y para confesar nuestro pecado, pero también de guiarnos hacia los motivos de oración. ¿No ha experimentado usted que Dios pone una carga en su corazón para que usted ore por alguien y de repente Dios pone eso y se lo viene y se lo trae al corazón y tal, y para que usted ore por esa persona? Tenemos que abrirnos a eso. Ábrase a que el Señor traiga a su corazón motivos de oración. Ábrase a que el Señor, de que el Espíritu Santo ponga en usted, cuando usted está en oración, que usted y yo no seamos una máquina, oro por esto y ya terminé. No, oremos y demos espacio para que el Señor hable a nuestros corazones y ponga algo por lo cual orar, que tal vez no estaba planificado, que tal vez no estaba en nuestro pensamiento cuando entramos a ese tiempo, pero que el Señor lo colocó. En noveno lugar,
La oración es en cierta manera la solución para todos nuestros males. ¿Está alguno afligido? Santiago 5:13. Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los líderes de la iglesia, oren por él, únjanlo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Está alguno siendo tentado o en peligro de tentación? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, en Lucas 22:46. Todos somos tentados. Todos somos tentados. En distintas áreas, pero todos somos tentados. Y si no oramos, vamos a caer, vamos a ceder ante la tentación. Porque no se trata de voluntad propia. Necesitamos ser fortalecidos con el poder del Señor, ser fortalecidos con el poder de nuestro Dios. Y llevar nuestra humanidad pecaminosa a los pies del Señor y crucificar la carne y renunciar a nuestros deseos egoístas, en fin. Y todo eso se obra en medio y a través de la oración. Número 10. La oración a veces tiene estorbos. A veces hay estorbos. Estorbos quiero decir, ¿por qué Dios no puede responder a mi oración? ¿Por qué el Señor no responde a la oración a veces? De una u otra manera, casi siempre estará relacionado con el pecado. La desobediencia a la palabra de Dios o ignorar voluntariamente lo que Dios señala en su palabra. Pero veamos estos dos versículos, solamente dos versículos. Primera de Pedro 3:7 hay una palabra dirigida a los hombres, a los maridos, a los esposos. Dice: vosotros maridos, igualmente, porque ya ha dado unas instrucciones a las esposas, pero ahora dice a los esposos, vivid con ellas, con sus esposas, dice sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que un hombre, que un esposo que es duro, áspero, maltratador para con su esposa, sus oraciones no van a ser respondidas. Eso es lo que está diciendo este verso. El marido que no trata bien a su esposa, olvídese de que va a recibir respuesta de Dios a su oración. Sus oraciones van a ser estorbadas. La respuesta a esas oraciones estarán siendo estorbadas. Y veamos Isaías 59, 1 al 2. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar. ¿Perdió acaso la mano del Señor el poder? Dice no. ¿Acaso se enfermó el Señor del oído que ya no oye? Tampoco. Pero, dice Isaías, pero vuestras iniquidades han puesto así, como una pared, una división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Él, para que no quiera oírle. Entonces, esos son estorbos a la oración. Si yo vivo una vida de pecado, si yo tengo un pecado, tengo pecados en mi vida y no quiero apartarme de esos pecados, no quiero abandonar esos pecados, sí, pero vengo a orar, Dios no va a responder esa oración hasta que yo me ponga cuentas con Él. ¿Lo vemos? Finalmente, mis hermanos, comenzamos mencionando el tema de la oración como un perfume que agrada a Dios. Y vamos a ver
ya para terminar entonces, el cuadro final, la escena final, el supremo valor de nuestra oración. Y lo encuentro que está en Apocalipsis, en 2 citas de Apocalipsis. En Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, tomó el libro que nadie podía tomar, que nadie podría abrir, que nadie podía leer, ni aún mirar. Cuando Él hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, pero además de arpas, dice, tenían copas de oro llenas de incienso. El incienso que se echaba para que subiese así el humo, el aroma. Copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué es ese incienso que estaba allí? Dice, son las oraciones de los santos. ¿A dónde se dirige ese incienso? Al trono de Dios, como perfume grato al trono de Dios. Y en el capítulo 8, versos 3 y 4 leemos, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios es honrado por la oración de sus hijos. Él recibe toda la gloria cuando sus hijos elevan sus oraciones ante su trono. Nuestras oraciones son como perfume grato ante su presencia por los méritos de Cristo, quien oró primero y antes que todos nosotros delante del Padre como sumo sacerdote para siempre y nos abrió el camino. Pero dice la Biblia también en Apocalipsis 1:6, nos hizo a usted y a mí también reyes y sacerdotes. Y por eso podemos orar y nuestra oración también va como incienso allí, para que presentemos nuestro incienso ante el santo trono de Dios. ¿Sabe cuánta gente ora en el mundo y esas oraciones no llegan a ninguna parte? ¿Sabe cuánta gente invoca el nombre del Señor y oran y dicen orar y eso no llega a ninguna parte, no pasa del techo? Pero qué bendición que la oración suya, que la oración mía, que la oración de los hijos de Dios, que la verdadera oración suba como incienso delante del trono del Altísimo, del Dios Santísimo, del Dios Santo, como un incienso agradable delante de Él. Qué privilegio, repito, hermano, qué privilegio que se nos concede, ¿ves? En Cristo, de poder orar en su nombre, y qué bendición de saber que podemos agradar a Dios con ello, honrar al Dios Altísimo con nuestras humildes oraciones. Que el Señor nos ayude a desarrollar una vida de oración más profunda a cada uno de nosotros. Yo lo necesito con urgencia, pero que nos ayude a todos nosotros una vida de oración más significativa para gloria de su nombre y para bienestar de nuestras almas. Vamos a orar, mis hermanos, para cerrar el mensaje. Incline, por favor, su rostro y cierre un momento sus ojos. Señor, sobre este tema maravilloso podríamos decir mucho, y sin embargo lo importante es que aprendamos que usted nos
tome de la mano, nos ayude y nos enseñe a orar. Como aquellos discípulos le dijeron al Maestro: Señor, enséñanos a orar. Así nosotros tenemos necesidad de aprender a orar, a profundizar, Señor, en nuestra vida de oración, de aprender a pasar más tiempo delante de su presencia, de aprender a orar con perseverancia, de aprender a orar, Señor, con emoción, con deleite, con expectativas, con satisfacción en nuestras almas, de orar, Señor, con intensidad, con todo nuestro ser. Ayúdenos, Señor, a apartarnos, a hacer espacios en nuestra vida diaria para irnos a solas, a estar delante de su presencia. Ayúdenos a formar el buen hábito de ir, Señor, ante su trono. Señor y Dios nuestro, gracias por este privilegio, por este regalo, por esta bendición. Su Santo Espíritu nos asista, nos ayude. Ayúdenos a creer que en verdad usted nos escucha, que en verdad tenemos comunión con usted, que en verdad la respuesta a nuestra petición vendrá. Ayúdenos a creer, Señor, que nuestra oración puede hacer diferencias en todo aquello por lo cual oramos, por las personas por las cuales oremos. Ayúdenos a creer, Señor, que sus promesas son ciertas en todo lo relacionado con la oración. En Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Oh,